Logosofía, ciencia y método de la evolución consciente. La logosofía se presenta como ciencia y método que impulsa la evolución consciente del ser humano. Este concepto invita a una profunda revisión de los pensamientos, creencias y prejuicios que moldean nuestras vidas. En este ensayo abordaremos cómo la logosofía ofrece una nueva forma de vivir, promoviendo la renovación interna y el conocimiento profundo del ser. A partir de las reflexiones propuestas por mi profesor de logosofía y los textos seleccionados, exploraremos los fundamentos y objetivos de esta doctrina. Punto número 1. La decadencia de la cultura actual. La primera pregunta que surge al iniciar un estudio logosófico es la razón de la decadencia de las culturas occidentales y orientales. Según curso de iniciación logosófica, esta decadencia se debe a 3 razones. La cultura vigente ha fallado en enseñar al ser humano, al hombre, primero a conocerse a sí mismo, luego a comprender el mundo mental que lo rodea y tercero a respetar al autor de la creación. La cultura vigente presenta en todas partes síntomas inconfundibles que preanuncian su inevitable decadencia. La respuesta es clara, sencilla y unívoca. Falla por la base. Esto está en el párrafo 1. Esta incapacidad ha llevado al ser humano a perder su individualidad y a fusionarse con la masa anónima, lo que equivale a renunciar a su singularidad. Punto número 2. La inercia mental y la falta de evolución. Desde el amanecer de la civilización, la mayoría de los seres humanos han dejado que sus facultades mentales se atrofien, salvo la imaginación y la memoria. Tal inercia mental produce una desorientación generalizada y un pesimismo profundo en la humanidad. Dice Raun Sol que en el humano corriente las facultades de su inteligencia trabajaron y trabajan solo por necesidad o por algún apremio. Párrafo 3. La logosofía surge como un remedio a este descuido, pues proporciona una perspectiva que invita al humano a pensar y sentir desde su autoconocimiento. Punto número 3. La ciencia logosófica como vía de renovación. La logosofía se describe como un nuevo mensaje a la humanidad, uno que trae consigo un método para la renovación del ser humano. Esta doctrina enseña al individuo a conocer los agentes causales que influyen en su vida. Le permite tomar control consciente de su destino y liberarse de los errores propios y ajenos. Esta forma de vida no solo ofrece orientación, sino que también promueve un cambio radical en la percepción del hombre sobre su existencia. Punto número 4. Punto número 4. La reorganización de la estructura psíquica, mental y espiritual del humano. Según González Pecoche, este proceso de renovación incluye la imprescindible renovación también de los centros energéticos desgastados por el tiempo y la reorganización de la estructura psíquica, mental y espiritual del hombre. Párrafo 10. La logosofía proporciona una nueva ruta para este desarrollo basada en un conocimiento profundo de sí mismo y del universo que lo rodea. Punto número 5. La evolución consciente y el conocimiento de Dios. La logosofía sostiene que el proceso de evolución consciente lleva al ser humano a un acercamiento progresivo a los designios cósmicos y a la comprensión de la voluntad de Dios. Este proceso es visto como un camino hacia la sensatez, donde el individuo aprende a interpretar con precisión las leyes universales, cuya fuente es Dios,
y a vivir en armonía con ellas. En tal sentido, dice Ransol que para la logosofía, Dios es el supremo creador de la ciencia universal, porque todos los procesos de la creación se cumplen siguiendo los dictados de su sabiduría. La ciencia del hombre es solo un débil reflejo de aquella, fuente permanente de todas sus inspiraciones. Esta es la causa por la cual la logosofía menciona con frecuencia el nombre de Dios, un Dios despojado de artificios que muestra al súbdito terrestre la plenitud de su esplendor natural en su magna ciencia y en su verdad absoluta. Párrafo 13. Punto número 6. La concepción logosófica y la crítica a las creencias tradicionales. Uno de los aspectos más radicales de la logosofía es su crítica a las creencias y pensamientos tradicionales. González Pecoche argumenta que toda creencia, ya sea vieja o nueva, debe ser revisada con un criterio justo, a fin de favorecer el encauzamiento evolutivo del ser humano. La logosofía obliga a rever con justo criterio toda creencia, toda idea o todo pensamiento viejo o nuevo. Párrafo 15. Esta revisión es necesaria para liberar al individuo de las limitaciones impuestas por las creencias estériles y permitirle avanzar hacia una vida superior. Punto número 7. El papel de la cultura logosófica en el futuro de la humanidad. La logosofía no solo se presenta como una doctrina individual, sino que también se proyecta como una guía para las generaciones futuras. Esta ciencia promete nutrir el espíritu humano con una nueva fuerza energética, esencial para el desarrollo de las aptitudes humanas. La ciencia logosófica ha sido creada para remediar este lamentable descuido, este vacío inconmensurable, dice González Pecoche en el párrafo 9. La cultura logosófica, con su originalidad y elevación de miras, ofrece una solución a la crisis moral y espiritual que enfrenta la humanidad. Punto número 8. El proceso de evolución consciente como meta de vida. El proceso de evolución consciente es la meta última de la vida humana. Este proceso implica una penetración profunda en los secretos de la vida psicológica, mental y espiritual, de modo que el individuo comprenda su propósito en la existencia. Entiéndase bien que cuando decimos proceso de evolución consciente, estamos señalando el camino que lleva a penetrar en los secretos de la vida psicológica, mental y espiritual propias. Párrafo 14. Punto número 9. La logosofía como ciencia universal. La logosofía se define como una ciencia universal, como una vía de autorrealización enraizada en la sabiduría de Dios. Ransol explica que los adelantos en ese camino ascendente configuran un proceso de acercamiento, de asimilación progresiva de los designios cósmicos que el espíritu absorbe en la medida de que es capaz de comprender la altísima finalidad de ese proceso de acercamiento al Dios único, dueño y señor de todo cuanto existe. Interpretar con precisión su voluntad plasmada en sus leyes es haber alcanzado la sensatez necesaria para no infringirlas. Párrafo 12. Punto número 10. La necesidad de revisar los conceptos. Las creencias arraigadas en nuestra mente desde temprana edad pueden ser un impedimento significativo para la evolución consciente. En el curso de iniciación logosófica, cuyos párrafos hemos venido citando, se afirma que
La palabra creer debe ser reemplazada por la palabra saber, porque sabiendo y no creyendo es como el ser humano alcanza a ser verdaderamente consciente del gobierno de su vida. Párrafo 77. Esta cita subraya la importancia del conocimiento activo y consciente sobre la aceptación pasiva de ideas preconcebidas. El acto de creer sin una base sólida de conocimiento inhibe la capacidad de razonar y puede conducir a errores que perpetúan la ignorancia. Punto número 11. El rol de los prejuicios en la formación del conocimiento. Los prejuicios, a menudo invisibles, pero profundamente enraizados, son otra barrera significativa para la evolución consciente. El curso de iniciación logosófica, cuyos párrafos hemos venido citando, advierte que una de las más obstinadas dificultades en demorar la comprensión plena de las enseñanzas de la logosofía la ocasionan los prejuicios. Párrafo 81. Estos prejuicios, ya sean religiosos, intelectuales o culturales, actúan como filtros que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Para desarraigar estos prejuicios, la logosofía propone una labor depuratoria que se asemeja a una operación quirúrgica de orden psicológico. Párrafo 82. Este proceso es fundamental para que el individuo pueda liberarse de las ataduras mentales y avanzar en su camino hacia una comprensión más profunda y auténtica del mundo. Punto número 12. Evolución consciente. Proceso de transformación interior. El proceso de evolución consciente propuesto por la logosofía no es simplemente una acumulación de conocimientos, sino una transformación interior que requiere una revisión constante de nuestros conceptos. En el curso de iniciación logosófica se señala que es imperiosamente necesario despojarse de prejuicios porque perturban el buen funcionamiento de las facultades de la inteligencia y dificultan el normal desarrollo de las aptitudes superiores. Párrafo 86. Esta revisión y depuración interna no solo nos libera de las ataduras mentales, sino que también armoniza nuestros pensamientos y sentimientos, permitiendo un crecimiento auténtico y sostenido. Punto número 13. La importancia de un conocimiento activo y consciente. La logosofía nos invita a revisar y a renovar los conceptos que hemos dado por sentados a lo largo de nuestras vidas. Este proceso es esencial para eliminar creencias y prejuicios que limitan nuestra evolución consciente. Como dice el maestro Raúl Sol González Pecoche, el saneamiento de prejuicios es indispensable para todo ser humano que quiera encarar con éxito el proceso de evolución consciente. Párrafo número 86. Esta depuración conceptual no solo nos libera de las ataduras mentales, sino que también nos guía hacia un conocimiento más profundo y verdadero, permitiendo que cada individuo alcance su pleno potencial en la búsqueda de una vida más consciente y significativa. Punto número 14. La identificación con el error, un obstáculo para la evolución. La identificación con el error es una de las mayores barreras para la evolución consciente, pues distorsiona la percepción de la realidad. En el curso de iniciación logosófica se afirma que hallarse identificado con el error es vivir bajo una permanente sugestión que todo lo tuerce, que todo lo tergiversa. Párrafo 114. Este fenómeno se observa en diversos ámbitos, como el político, el religioso y el social, donde las personas, atrapadas en sus creencias erróneas, rechazan cualquier idea que amenace su visión del mundo, aunque esté basada en falsedades. La obstinación y la ceguera mental que resultan de esta identificación
impiden el discernimiento entre lo verdadero y lo falso, perpetuando el sometimiento al error. Punto número 15. La evolución consciente como defensa contra el engaño. La logosofía ofrece un camino hacia la emancipación del error a través de la evolución consciente, que capacita al ser humano para defenderse del engaño. Según Raum Sol, la evolución consciente permite al hombre defenderse del engaño donde quiera lo aceche, porque éste funda su defensa en el conocimiento de las causas que lo engendran. Párrafo 115. Al desarrollar la capacidad de verificar individualmente las supuestas verdades, el individuo se protege contra las imposiciones que buscan esclavizar su mente. Las verdades genuinas no se imponen ni se ocultan, se revelan a través de la razón y permiten al ser humano emanciparse de la ignorancia, liberándose del control de aquellos que explotan su credulidad. Punto número 16. La gran prerrogativa humana. La evolución consciente representa una prerrogativa única en la vida humana, un proceso que permite al ser humano trascender el estado de ignorancia mental y psicológica en el que ha permanecido a lo largo de la historia. Según la enseñanza logosófica, hasta ahora no había existido un sistema capaz de guiar al hombre en su perfeccionamiento y la acción lúdica y continua de la conciencia. Esto está tomado del libro Logosofía, Ciencia y Método, página 33. Este proceso, que es fundamentalmente un descubrimiento logosófico, ofrece una vida real y segura para que el ser humano se eleve a niveles extraordinarios de superación. La logosofía, al ilustrar a la inteligencia acerca de la conformación mental y psicológica del individuo, habilita al ser humano para el tan ansiado y nunca antes alcanzado conocimiento de sí mismo. El proceso de evolución consciente es integral y se caracteriza por la supervisión directa del entendimiento y la plena conciencia de cada estado alcanzado. Este proceso es radicalmente distinto de la evolución inconsciente, la cual es monótona y lenta, conduciendo a un destino intrascendente. En cambio, la evolución consciente implica un cambio de estado, de modalidad y de carácter, permitiendo al ser humano conquistar calidades superiores que culminan con la anulación de las viejas tendencias y el surgimiento de una nueva genialidad. Esto está tomado del libro Logosofía, Ciencia y Método, página 35. La enseñanza logosófica estimula y sostiene este proceso, proporcionando al individuo las herramientas necesarias para su transformación integral. El acceso a la fuente de la sabiduría logosófica no está vedado a nadie, pero requiere un avance gradual en el proceso de evolución consciente. Este avance demanda un esfuerzo constante que es recompensado proporcionalmente con grandes beneficios y conocimientos que enriquecen la vida del individuo. Esto está tomado del libro Logosofía, Ciencia y Método, página 34. La historia muestra que los grandes espíritus que han dejado una huella significativa en la humanidad no han ascendido a las elevadas regiones de sabiduría, sino que han descendido de ellas para ayudar en el avance de la humanidad. La logosofía revela que el mecanismo mental y psicológico del hombre, aunque perfecto en su concepción original, ha sido obstaculizado por la ignorancia de su dueño y solo a través del conocimiento logosófico puede ser restaurado a su funcionamiento normal, alcanzando así las prerrogativas propias de una mente y un espíritu cultivados. El proceso de evolución consciente se complementa con un profundo proceso interno que rige y abarca toda la vida del ser. Este proceso interno comienza con una inquietud o una necesidad interna que impulsa al ser a buscar la verdad logosófica, aproximándose a ella y dejándose atraer por su influencia.
Esto está tomado del libro Logosofía, Ciencia y Método, página 37. Este impulso inicial, que afirma la voluntad y dispone las fuerzas internas, es crucial para el avance en el proceso de evolución consciente. El ser, al involucrarse en la práctica logosófica, experimenta una serie de cambios positivos que son síntomas inequívocos de una evolución progresiva. Estos cambios no solo transforman al individuo, sino que también amplían su campo de acción, permitiéndole una mayor comprensión y manejo de su vida interna en sus aspectos espirituales, psicológicos y físicos. El proceso de evolución consciente es un camino continuo de perfeccionamiento que enriquece la vida del individuo hasta el final de sus días. A medida que el ser avanza en este proceso, se familiariza con los principios logosóficos y dedica una mayor parte de su tiempo y atención a la realización de evolución interna. Esto está tomado del libro Logosofía, Ciencia y Método, página 38. El resultado es una vida llena de nuevas posibilidades y oportunidades para el desarrollo espiritual y moral, que se manifiestan en la expansión de la inteligencia, la fuerza de la palabra y la vastedad de la sabiduría. Este proceso, por tanto, no solo conduce a la superación humana a través del conocimiento, sino que también proporciona al ser humano la felicidad derivada de una vida consciente y en constante evolución.